Bien, vamos a revisar aquí algunos aspectos generales del genital masculino. Vamos a tomar primero como referencia al toro y de ahí lo vamos a comparar con otras especies. En el caso del toro, acá tenemos el órgano que produce a los espermatozoides, que corresponde al testículo, ¿no es cierto?, que tiene esa forma ovalada, tiene una dirección con un eje mayor vertical. En el caso de los toros, también lo es así en los pequeños rumiantes, o sea, en el carnero. Y vean ustedes que esta estructura está, no aparece acá, pero está envuelta en una proyección de piel que se denomina bolsa escrotal, o el escroto. Luego, sabemos que los espermatozoides se producen acá en el interior, se dirigen hacia la red testicular, ¿no es cierto? Y de la red testicular se dirigen por conductos eferentes a esta estructura, que es otro conducto bien enrollado, que está por fuera así del testículo, que es el conducto deferente, ¿no es cierto? Y esta es la cabeza del conducto, perdón, del epidídimo. Y después viene el cuerpo del epidídimo, que está hacia caudal, en el caso del toro, y después en la parte más ventral, en el polo ventral, tenemos la cola del epidídimo. Y desde la cola se va a originar un conducto pequeño y delgado que se denomina conducto deferente. ¿Ya? Conducto deferente, o vas deferent, así le decían en anatomía humana. Este asciende por el canal inguinal y lo va a hacer en conjunto con otras estructuras. El conducto deferente va a ascender, por ejemplo, o acompañado de la arteria testicular, la vena testicular, también va a ir, por el conducto inguinal. ¿Se acuerdan del conducto inguinal? Está como entre los músculos, el anillo inguinal, externo, interno. Entonces todas esas estructuras son el cordón espermático, así se llama, pero que está formada por el conducto deferente, la arteria, la vena testicular, los vasos linfáticos, el nervio genitofemoral, que es el nervio que da sensibilidad al testículo, y también algunos incluyen un músculo que está adicionado por fuera un poco al músculo cremaster. También hay cuando desciende el testículo, acuérdense, lógicamente cuando desciende arrastra peritoneo. Entonces hay peritoneo envolviendo todo el testículo que se llama túnica vaginal. ¿Ya? Todo eso es cordón. Todo eso constituye el cordón espermático, también se le denomina cordón testicular, cordón espermático, fonículo espermático, tiene varios nombres. Ya, entonces llega el conducto deferente solamente ahora a desembocar finalmente a la uretra, al inicio de la uretra. Acuérdense que la vejiga después se continúa como uretra. Este es el conducto Deferente. Y antes de desembocar en la uretra, el conducto deferente de cada lado se va a dilatar, ¿ya? Y va a formar una ampolla o ámpula del conducto deferente, que algunos ya consideran parte de las glándulas sexuales accesorias. Entonces desemboca cada conducto en la uretra y ahí a cada lado, después un poquito más caudal, vamos a tener dos glándulas que se denominan glándulas vesiculares, que son bilobuladas, así como con hartas proyecciones, bilobuladas, y a veces estas glándulas son con una cavidad mayor en los potros y se suelen denominar vesículas seminales, pero es lo mismo, las glándulas vesiculares o vesículas seminales es lo mismo. Caudalmente vamos a encontrar esta otra glándula que está rodeando a la uretra, que se llama próstata, la próstata. La próstata tiene dos componentes, un cuerpo que es visible externamente como este, y hay otra parte que se mete a las paredes un poco asociadas a la uretra, y esa se denomina porción diseminada, ¿no? Porción diseminada. Y uno no la ve. ¿Por eso le examina la próstata? Claro. No, cuando se examina la próstata, por ejemplo, en animales, y ojo, en el ser humano igual, por vía intrarrectal, y hay que palpar esta glándula. Y ahí se puede estimar si es de tamaño normal, o también se puede hacer ecografía y medir efectivamente el tamaño de la... ¿Ah? La carita. Como que está sufriendo ya. Bueno, después de los 50, preocupate. Yo todavía estoy.
Después vienen más caudalmente, ya como cerca de la zona donde está la tuberosidad isquiática, unas glándulas menos desarrolladas que son las bulbouretrales, bulbouretrales, que uno en medicina humana las conoce como de Cooper, pero son lo mismo. Acuérdense que todas estas glándulas en conjunto van a aportar todo el fluido que no sea los espermatozoides, todo el fluido seminal, vale decir fructosa, líquidos, buffer, porque obviamente el genital de la hembra es más ácido, entonces tiene que contrarrestar ese pH. Todo eso lo aporta las glándulas sexuales accesorias. De ahí prosigue la uretra, que acá la vamos a denominar intrapélvica, hasta que después esta ingresa la uretra al interior de esta estructura que es el pene, y del cual vamos a reconocer tres partes, que son la base o raíz, el cuerpo y el extremo libre o glande, ¿ya? La base, el cuerpo y el extremo libre. Y la base, inicialmente, el cuerpo también del pene está formado por tejido eréctil. Vamos a ver dos tejidos eréctiles en todas las especies, que son los cuerpos cavernosos, ¿ya? Y los cuerpos y el cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos se originan de las tuberosidades isquiáticas, de ahí salen. Y normalmente acá uno no los ve porque hay un músculo que lo va a cubrir a ambos lados, que es el músculo isquio-cavernoso, así se llama. Entonces, porque va desde la tuberosidad isquiática hacia el cuerpo cavernoso. Y el resto del pene, cuando ya llegan los dos cuerpos cavernosos, se juntan y forman una estructura nomás que se llama base del pene o raíz del pene. Y esta queda cubierta, esta raíz, por la extensión del músculo uretral, que acá se dilata y se denomina músculo bulbo esponjoso. ¿Por qué se llama así? Porque cuando se forma la raíz del pene, primero queda una zona un poco abultada que se llama bulbo, y como este músculo cubre un poco la parte ventral de uno de los cuerpos eréctiles, que es el cuerpo esponjoso, a este músculo se le denomina bulbo esponjoso. Y de ahí viene el cuerpo, que en el caso de los rumiantes y de los porcinos tiene esa flexura sigmoidea o S peniana, ¿no es cierto?, que está en la mitad, y de ahí continúa el resto del pene en su porción libre, que es el glande, que en su extremo final tiene una pequeña prominencia, que es la salida de la uretra nomás, que se llama proceso uretral. Y este proceso uretral, que es esta proyección de la uretra que sale un poquito de la punta del pene, puede ser bien larga en los pequeños rumiantes, medir varios centímetros. Y pueden tener así como un cordón largo después del extremo final del pene. Los rumiantes pequeños, o sea, por ejemplo, carneros. Así que si ven eso en el extremo del pene, no vayan a pensar que es un parásito o algo, no lo vayan a sacar, o mucho menos, porque es parte de la anatomía normal del pene. Ya. ¿En qué otras especies más está? La flexura sigmoidea, ¿en qué otras especies? En los cerdos y los rumiantes. También en las alpacas, miren, rodeando los cuerpos cavernosos y esponjosos, el pene tiene tejido conectivo, que se llama túnica albuginea del pene, ¿no? Túnica albuginea. Y esa túnica albuginea es bien engrosada en el caso del toro y de los berracos. Por lo tanto, en ellos se menciona que el pene es de tipo fibroelástico, porque es rico al tejido conectivo, ¿ya? Luego, esta S peniana, esta flexura sigmoidea, es mantenida en su posición por estos músculos pares que se originan en realidad de la base del cráneo, eso es del cráneo. Clarito, de la base de la cola, de las vértebras coxígeas. Y de ahí
llegan a insertarse en la curvatura inferior y es el músculo o los músculos retractores del pene, ¿ya? Así que ya, en la parte dorsal del pene hay unos vasos sanguíneos que se denominan vasos dorsales del pene. De ahí nos va a interesar sobre todo si tiene ahí una arteria y una vena y un nervio dorsal del pene, que es rama. El nervio dorsal del pene parece que es rama del nervio pudendo. ¿Se acuerdan del nervio pudendo? Que también iba a la zona perianal, pero también se introduce el que da sensibilidad al pene. De irrigación igual venía de la espalda. De la pudenda interna. De la arteria vena pudenda. Bien, cuando se produce la erección, llega mucha sangre al interior del pene por medio de las arterias profundas del pene, que llegan hacia los cuerpos cavernosos. Se produce contracción del isquio cavernoso. Eso hace que el cuerpo se desplace hacia arriba contra la pelvis y se obstruye el flujo de las venas dorsales del pene que retiran sangre. Entonces, como llega harta sangre, se obstruye el drenaje, comienza a aumentar la presión dentro del interior del pene y eso produce la erección. Pero como hay mucho tejido conectivo, no aumenta tanto en tamaño el diámetro del pene en el caso del toro. En la longitud va a aumentar porque se va a relajar este músculo que es el retractor del pene. ¿Ya? Veamos ahora lo que